estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí. Lléname de ti, ven que necesito que refresques mi interior. Ven, que quiero más de ti, haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Ven, que quiero más de ti, haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Lluvia Oh, santo eres, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te damos gracias en esta mañana, Rey. Gracias, Padre Santo, porque estamos en tu presencia, Señor. Gracias, Padre Santo, porque como decía tu Hijo, Señor, no hemos venido en vano, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos vas a hablar, nos vas a bendecir, Señor. Nos vas a impactar, nos vas a transformar en esta mañana, Rey. Honramos tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, predisponemos nuestro corazón, predisponemos nuestra mente, Señor, en esta mañana para recibir tu palabra. Predisponemos todo nuestro ser, Señor, porque queremos ser impactados por ti, amado.
Queremos ser impactados por tu presencia, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por haber llegado a tu casa, Señor, y por poder estar aquí, Señor, para que nos hables. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Padre, en esta hora atamos y reprendemos todo espíritu inmundo de estupor, Padre, todo cansancio, Señor, toda somnolencia, Padre Santo, que quiera venir sobre tu pueblo, Señor. En esta hora lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera, Señor. Declaramos libertad, Padre Santo, para poder hablar tu palabra, Señor. Señor, yo pongo mi vida en tus manos, Señor, para que la uses, Señor, conforme a ti te plazca, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Yo me despojo, Padre Santo, de toda mi humanidad, Padre Santo, para que sea tu Espíritu, Señor, el que hable por mí, Señor. En tus manos ponemos este tiempo, Señor. Gracias porque tu palabra ya está bendecida, Señor, porque tú, Señor amado, la has inspirado, Padre. Te damos muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Saben que el Señor estos días me estaba hablando en su palabra? Y me hacía ver el Señor que levante la mano quién es el que desea ser bendecido y exitoso en la vida. ¿Amén? Yo creo que todos queremos ser bendecidos y queremos ser exitosos. Queremos tener una casa bendecida, queremos tener una familia bendecida, queremos tener un trabajo bendecido, queremos tener una vida como soñamos. Yo creo que todos desde la infancia venimos soñando una vida para nosotros. Yo soñé mi vida, la planifiqué, la deseé y el Señor hoy me la está haciendo cumplir. Amén. Pero saben que para poder llegar a la meta que tiene el Señor para nosotros, es necesario que nosotros pasemos procesos. Porque para llegar a la meta que Dios tiene, porque Dios también soñó con nosotros. Dios soñó con una vida para nosotros de felicidad, de gozo, de alegría, de plenitud en todas las áreas. Amén. Pero para eso es necesario que pasemos procesos. Saben que la Biblia habla de un hombre que tuvo que pasar varios procesos, que tuvo que derribar varios gigantes. Ese hombre es David. ¿Saben que David fue ungido 3 veces? Primero fue ungido delante de su familia. Dice en el libro de 1 de Samuel, capítulo 16, que Samuel, el profeta Samuel, llamó a su padre Isaí y le dijo que era necesario que viniera con todos sus hijos que iban a presentar sacrificio. Y dice que se presentó ahí Isaí con sus hijos. Pero no se presentó con todos, se presentó con una parte nada más. Y saben que faltaba uno de sus hijos. Dice que fueron pasando uno a uno. Capítulo 16, vamos a leer un par de versículos nada más para que no sea tan largo. Dice que fueron pasando uno a uno y cuando vio el primero, dice que Samuel, al verlo tan hermoso, un hombre de guerra, dice que al verlo pensó que ese era el rey. Pero el Señor le dijo, ese no es el rey que yo tengo preparado. Después fue pasando uno y otro. Y en esa gente que estaba ahí, en esos hijos de Isaí que estaban ahí, no estaba el rey. No estaba el rey. Y le preguntó Samuel a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Y ahí se acordó Isaí que tenía otro hijo, al cual no había convocado para el sacrificio. Ahí se acordó Isaí que tenías a David. Este hombre, para ser ungido delante de su familia, porque dice que la primera unción que tuvo David fue una unción prácticamente en anonimato. Solamente su familia sabía que él había sido ungido y algunas personas cercanas. Pero fue una persona que prácticamente durante 13, 14 años, ya siendo ungido rey, caminó en anonimato. Porque ni siquiera las personas que estaban ahí junto con él en las batallas sabían que él había sido ungido como rey. Saben que para que nosotros podamos tener lo que Dios quiere necesitamos pasar por varias unciones. Y la primera unción es la unción con nuestra familia, con la gente que nos rodea. Pero para llegar a la segunda unción hay que derribar muchos gigantes, hermanos. Muchos gigantes que afrontamos todos. Muchos tenemos gigantes. Y vamos a ir a la palabra del Señor, libro de 1 de Samuel. Vamos a leer del versículo 1 al 13. Y dice así, y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer.
me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está tu ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este escogió Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Amén. Ahí el Señor estaba llamando por primera vez a David. Él lo estaba ungiendo como rey a David delante de su familia. ¿Saben que él utilizó un cuerno de aceite? Dice que el cuerno simbolizaba la autoridad y el poder. ¿Y por qué lo ungió delante de su familia? ¿Saben por qué lo ungió delante de su familia? Porque su familia no creía en él. No creía en él. Entonces lo primero que tenía que hacer Samuel era ungirlo delante de su familia. ¿Y cuántas veces, hermanos, a nosotros nos ha pasado que Dios nos ha puesto algo por delante y la gente que nos rodea, nuestra propia familia, no cree en nosotros? No cree en nosotros, pero Dios se manifiesta y muestra su poder. Eso fue lo que hizo con David. Lo primero que hizo fue ungirlo delante de su familia, la primera unción que recibió David. Pero para poder llegar a la segunda unción, ahí fue cuando David tuvo que enfrentar varios gigantes. David enfrentó 13 gigantes. 13 gigantes en su vida, no solamente a Goliat. A veces pensamos que el único gigante que tuvo que derribar David fue Goliat, pero no es así. El primer gigante que tuvo que derribar este varón fue un trabajo insalubre. ¿Saben por qué? Porque dice que la palabra, que él era pastor de ovejas. Pero él pastoreaba no las ovejas que pastoreo yo, sino que pastoreaba las ovejas, la manada de ovejas. ¿Y saben por qué les digo que es insalubre? Porque dice que en aquel tiempo el pastor tenía que salir durante muchos días a trabajar. Bajo la lluvia, bajo el calor, bajo el rocío, dormía a la intemperie, pasaba momentos de soledad, pasaba tristeza, estaba acechado por fieras. Tenía que sanar a las ovejas que a veces cuando se lastimaban, las ovejas se aguzanaban y él tenía que ir a sanar esas ovejas aguzanadas, enfermas. Tenía que sacarle los abrojos. Era un trabajo bastante mal pago, un trabajo que nadie quería hacer y que se lo daban a las personas que tenían hace poco, el trabajo de pastor. Así que el primer gigante que él tuvo que enfrentar es él dicen que más o menos aproximadamente tenía David entre 14 y 17 años. Un chico, un nene, como el nene mío. Una criatura. Sin embargo, él se ausentaba de su casa por largos días. Se iba de su casa al campo y caminaba días para llegar a los buenos pastos, porque ese era su trabajo. Y no solo que se tenía que quedar ahí con las ovejas, sino que tenía que dormir ahí. Así como estaba, así como se le presentaba la situación que tuviera que enfrentar. Dice la Biblia que David había peleado con osos, había peleado con leones. Él tuvo que enfrentar las dificultades que tenía ahí en ese momento. Ese fue el primer gigante que él tuvo. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros tenemos que bajar la cabeza? Vamos a un trabajo donde nos tratan mal, un trabajo donde por ahí tenemos que hacer mucho esfuerzo, un trabajo donde nuestras fuerzas están ahí puestas todas y nuestro cuerpo se debilita, con gente que no nos gusta, con gente que nos habla mal, con patrones que nos pagan miseria. Así como David, su primer trabajo insalubre. Y a veces nosotros enfrentamos situaciones como David. Ese es nuestro primer gigante, hacer ese trabajo que no nos gusta, hacer ese trabajo que nos duele, a veces bajar la cabeza,
ser maltratados. Pero ¿saben qué? En ese trabajo Dios nos trata. En ese trabajo Dios nos pule. En ese trabajo Dios nos modela. Por eso el Señor permite que tengamos esa clase de trabajo. ¿Quién no ha trabajado? Yo trabajé mucho tiempo en un lugar, hermano, donde mi patrón me trataba re mal. Era cajera de una caja de juegos electrónicos, de una casa de juegos electrónicos, y mi patrón me trataba mal. La gente me trataba mal. Pero ¿saben lo que estaba haciendo el Señor en ese proceso? Tratando mi orgullo. Porque muchas veces nosotros tenemos orgullo, muchas veces tenemos cosas que cambiar, y Dios ahí en ese trabajo, el Señor nos moldea. David permaneció en ese trabajo hasta que fue el tiempo de Dios. Él cuidó las ovejas de su padre hasta que Dios lo llamó a hacer otra cosa. Pero él permaneció ahí fielmente, dice la palabra. Él estuvo fielmente cuidando las ovejas de su padre. Primera de Samuel 16:11, dice la palabra así: entonces dijo Samuel a Isaí: estos son todos tus hijos. Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Él apacentaba las ovejas, él cuidaba las ovejas, él estaba ahí dispuesto a hacer lo que sea, aún a poner su propia vida para cuidar las ovejas, haciendo su trabajo, aunque fuera un trabajo feo, aunque fuera un trabajo insalubre, aunque fuera un trabajo solitario, él ponía lo mejor de sí. Ponía su vida para cuidar eso. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos toca trabajar y en vez de hacer el trabajo de la mejor manera lo hacemos así nomás? En excelencia tenemos que hacer todo, hermanos. En excelencia. Porque eso, como decía el pastor, marca nuestro testimonio. Como yo me maneje en mi trabajo, la gente me va a ver, porque dice la palabra de Dios que somos carta leída. Amén. Somos carta leída. Eso es lo que dice la palabra. Aunque no nos guste, aunque nos cueste, aunque nos duela muchas veces el trato que nos dan. Segundo gigante que tuvo que vencer David: la soledad. Porque saben que él, cuando se iba a apacentar, estaba solo. Solamente la presencia del Señor lo acompañaba. Solamente el Señor. Yo me imagino, hermanos, a David más de una noche llorando porque extrañaba a su familia, porque era un niño. Era un niño con sentimientos como los que tenemos nosotros. Era un pequeño como mi hijo Mateo. Mateo tiene 12, pero este tendría 14, entre 14 y 17 años, un chico. Sin embargo, dice que él estaba ahí, y yo me imagino, esto no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que él lloraba porque sentía soledad. Yo me imagino que extrañaría a su madre, que extrañaría a su padre. Me imagino que él estaba ahí solo por la noche, hermano. Allá no era como es hoy. Allá no había luz así como tenemos nosotros. Allá tenían que tener un palo que era revestido por grasa, y eso era como una antorcha que ellos usaban y se iluminaban. Solo en ese lugar. Solo. Hoy nosotros a veces nos sentimos solos, hermanos. Pero ¿saben una cosa? Tenemos recursos que ellos no tenían. Vivimos en una sociedad que ellos no vivían. Ellos, para poder llegar al lugar nuevamente de su residencia, tenían que caminar kilómetros y kilómetros. Estaban alejados de todo. Sin embargo, este joven de 14 años afrontó el gigante de la soledad. Lo afrontó hasta que llegó el tiempo. Amén. Gloria a Dios. Otro de los gigantes que tuvo que enfrentar David fue el gigante del rechazo de su familia. Porque dice la palabra de Dios, como leímos anteriormente, que ni su padre se acordó de David, ni su padre lo tuvo en cuenta. Versículo 5 del capítulo 16 de Primera de Samuel. Ni su padre lo tuvo en cuenta, porque llamó a los 7 hermanos, y eran 8 hermanos. Llamó a 7, pero a él no lo llamó. Lo tuvo en menos. Dijo, no, está cuidando las ovejas, no lo llamamos. Él también le dio prioridad a los más grandes, a los que eran guerreros, pero a él lo rechazó. ¿Y saben lo que es el rechazo? El rechazo es la ausencia del amor, es la ausencia de la aceptación, es la ausencia de la aprobación de la familia. El primer lugar donde somos rechazados es nuestra familia. Si nosotros hemos sido amados, si nosotros hemos sido aceptados, si nosotros hemos sido aprobados por nuestra familia, hermano, no vamos a caminar rechazados, no vamos a caminar en rechazo, porque nuestra familia nos nutrió de lo que nosotros necesitamos. Pero a este joven, su familia lo dejó de lado. A este joven su familia no lo tuvo en cuenta, pero Jehová lo tuvo en cuenta, dice la palabra de Dios. Porque de lo desechado y de lo vil es de lo que Dios se vale, amén.
¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido rechazados? ¿Cuántas veces hemos sido tenidos menos? ¿Cuántas veces nuestra familia no nos ha reconocido? ¿Cuántas veces nuestra familia dijo, no, este no va a llegar a ningún lado, como decía el pastor anoche? Este no va a poder. Mira, si no sabe ni pensar, no ha ido a la escuela, no tiene posibilidad. A este no lo llamemos. Este es una oveja negra, ¿para qué lo queremos? ¿Cuántas veces nuestra propia carne, nuestra propia sangre ha pensado esto de nosotros? Y nos han dicho, no, vos no podés, porque vos no te da la cabeza. ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermanos? Así le pasó a David. Un gigante que tuvo que vencer. Por eso Dios lo ungió primeramente en su familia. Porque ahí cuando Dios lo estaba ungiendo en su familia, Él estaba sanando el rechazo de David. Él estaba sanándolo. Ahí delante de su gente le estaba diciendo, miren, al desechado, al que ustedes no querían, yo lo utilizo. No utilizo a ustedes que son tan poderosos, lo utilizo a Él, a este pequeño. Eso es lo que le estaba mostrando Dios, primeramente en su casa. Primeramente en nuestro entorno, hermano, porque el primer lugar donde Dios nos pone por alto es en nuestro entorno. Si todavía no has vencido y no has podido ser reconocido por tu familia, no esperes ser reconocido por el demás pueblo. Primero tenés que ser reconocido por tu familia. El primer gigante que tenés que vencer es que tu familia reconozca quién sos en Dios. Ese es el primer gigante. Cuando nuestra familia reconoce quién somos en Dios, después viene el reconocimiento de los demás, del pueblo. Pero primeramente tiene que ser quebrado, tiene que ser derrotado ese gigante del rechazo, ese gigante de la falta de conocimiento de nuestra familia. Eso es lo que tiene que hacer el Señor primeramente en nosotros. No podemos llegar a la segunda etapa si primero no hemos vencido la primera. Por eso Jesús decía que tenían que ser testigos primeramente en Jerusalén, y después en Judea, y después en Samaria, y después en lo último en la tierra. Y el Jerusalén es ese lugar donde tenemos que ser testigos, donde la gente nuestra tiene que reconocer quién nosotros somos. La gente nuestra tiene que ver que nosotros somos especial tesoro para Dios, porque Dios nos va a poner en alto. Dice la palabra de Dios que Jesús nunca se glorió, fue Dios el que lo exhibió. Y dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Porque ¿saben qué hizo Jesús? Fue obediente. Y cuando nosotros somos obedientes, Dios trabaja en nosotros. Y nosotros no tenemos que decir nada, es Dios mismo el que da testimonio de nosotros. Dios mismo da testimonio, así como Dios mismo dio testimonio de David. Dijo, este es mi ungido. Le dio autoridad y le dio poder. A un chico de 14 años, el Señor lo escogió, amén. El tercer gigante entonces es el rechazo. El rechazo, la falta de amor que tuvo su familia por él. El cuarto gigante que tuvo que derrotar David fue los demonios de Saúl. ¿Saben que dice la palabra de Dios que antes de que fuera ungido David, había sido ungido como rey Saúl? Pero Saúl había sido un hombre rebelde, un hombre que hizo lo que se le dio la gana, y Dios lo desechó. Cuando él fue desechado, por causa de su soberbia, por causa de que él se creía más de lo que era, dice que Dios le envió demonios para que lo atormentaran. Dios le dio lugar a los demonios, le permitió que fueran y que lo tomaran a Saúl. Y estos demonios lo atormentaban y lo enloquecían a Saúl. Y él la pasaba mal. Entonces dice que una persona, que ahora lo vamos a leer, en el libro de Primera de Samuel, versículo 16, 23, versículo 23 del capítulo mismo 16, dice así: y cuando el espíritu malo de parte de Dios vino sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Esos espíritus que atormentaban a Saúl, David lo vencía por medio de la alabanza. Él tocaba el arpa, dice la palabra, y ellos se iban. Dios lo usó a él para eso. ¿Cuántas veces, hermanos, nos toca a nosotros también ser esas personas que le traen calma, que le traen tranquilidad a personas que están atormentadas, por medio de la palabra de Dios, por medio del consuelo que Dios da? Nosotros tenemos que poder vencer esos gigantes que la gente también tiene, porque hemos sido diseñados de parte de Dios para vencer esos gigantes. O sea que el cuarto gigante que él le tocó vencer fueron los demonios de Saúl. Una persona absolutamente atormentada, una persona que se había enloquecido porque sus desvaríos que tenía eran terribles. Él desvariaba, dice la palabra. Él desvariaba. Ese fue el quinto gigante que tuvo que enfrentar.
A nosotros a veces también nos toca enfrentar, hermanos, esos gigantes, con la gente que está atribulada. Tenemos que enfrentarlo, tenemos que ayudarlo, porque hemos sido creados para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Para llevar la palabra del Señor, para predicar afuera de tiempo, en tiempo y afuera de tiempo. Amén. El quinto demonio que tuvo que enfrentar fue la murmuración. Amén. La murmuración de sus propias personas amadas. Él tuvo que escuchar a sus hermanos que hablaban mal de él. Tuvo que escuchar que la gente que él amaba dijera cosas que no eran reales de él. Fíjense que dice la Biblia, y ahora vamos a leer el capítulo 17 de Primera de Samuel, y lo vamos a leer este capítulo todo porque me interesa que entendamos de qué estamos hablando. ¿Amén? Dice así: y los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, que es Efesdamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado de Israel, estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo, aproximadamente serían 3,5 metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía gravas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y le venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. David era el hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Esaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Recuerdan que en el capítulo anterior David iba y él tocaba el arpa para Saúl. En el capítulo 16:23 dice que David iba y tocaba el arpa para Saúl, pero en este momento ya él había volvido a sus labores, que eran las labores de apacentar las ovejas de su padre. Amén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efá de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegando al campamento, cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, y aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David.
Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá sus tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has venido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Acá estamos viendo cómo su propio hermano Eliab está maltratando a David. Su propio hermano le está diciendo que es un soberbio, que se vaya a cuidar esas pocas ovejas. Está menospreciando el trabajo de David. Aquí en esto vemos cómo muchas veces nos pasa a nosotros, que lo nuestro es menospreciado, que lo que nosotros hacemos es menospreciado, que nuestra propia gente murmura en contra de nosotros, que la gente a la que nosotros amamos nos tiene en poco. Así estaba pasando con David y su hermano. Eliab le tuvo en poco: anda con aquellas ovejas. Le decía: viniste porque sos un soberbio, viniste a ver porque querés ver la batalla. Eso le decía su hermano, su propio hermano, cuando David, aún arriesgando su vida, había ido a llevarle comida. Porque su padre le había mandado, porque él no iba a cualquier lado, él iba a presentarse en el campo de batalla, hermanos. Él iba al campo de batalla a llevar comida. Y en una guerra ustedes saben que cuando es cuerpo a cuerpo se le da a cualquiera. Le damos al que está cerca, porque ellos, la verdad es esa, cuando se peleaba cuerpo a cuerpo los combates de antes, se daba a cualquier persona. Este joven podría haber ahí sido golpeado, sin embargo su hermano tenía en poco lo que él había ido a hacer. Y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros preguntó de igual manera y le dijo, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmayaré el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo él irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre grande desde su juventud. Después respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y esté Jehová contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su onda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá que toda esta congregación, que Jehová
nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en vuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar, le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Amén. Entonces dijimos en este caso que vimos hace un ratito que tuvo que enfrentar David a su hermano que murmuraba en contra de él. Primera de Samuel 17, versículos 28 y 29, que ya lo hemos leído. Ese fue el quinto gigante que él tuvo que enfrentar, la murmuración de su familia, la murmuración de la gente que amaba. Ese fue el quinto gigante que él enfrentó. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que tenemos que enfrentar, hermanos? Murmuraciones de la gente que queremos, de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestra propia familia, que hablan, que sabemos que están hablando mal de nosotros tras nuestras espaldas, pero nosotros no tenemos que tomar venganza, tenemos que dejarlo en las manos del Señor. Amén. Sexto gigante que él tuvo que enfrentar fue el menosprecio, porque dice que cuando él fue delante de Saúl y le dijo que él iba a pelear, versículo 33, dice que él tuvo que enfrentar, que fue a hablar con Saúl y que le dijo que él lo iba a enfrentar, pero Saúl le dijo, vos no vas a poder, si sos un chico y eres un hombre de guerra de toda la vida. Él menospreció la habilidad de David. Entonces ahí David empezó a contarle que él había estado cuidando los animales de su padre y que ahí en el campo él había vencido al león, había vencido al oso. ¿Cuántas veces, hermano, nos pasa que la gente desconfía de nuestra aptitud? ¿Cuántas veces nos pasa que la gente no confía en lo que nosotros tenemos para dar? ¿Cuántas veces vamos a un lugar y decimos, yo sé hacer esto? Y la gente empieza a dudar. Ayer nos contaba una hermana que ella está estudiando peluquería y dice que muchas veces va la gente a cortarse el pelo, pero muchas veces otra gente no va porque tiene desconfianza. Porque como ella está estudiando, se piensa que usan la cabeza de ellos como si fuera una peluquita para cortarle el pelo y si tienen miedo. Menosprecian las aptitudes. Y ella nos contaba que cada vez que ellos cortan el pelo, está su profesora delante de ellos, enseñándoles a cómo tienen que hacer. Muchas veces nos pasa eso, hermanos, que somos menospreciados en lo que estamos haciendo, que somos tenidos un poco. A pesar de que nosotros hemos pasado pruebas, a pesar de que hemos vencido esas pruebas, la gente nos tiene menosprecio. Así como tuvo Saúl con David, que dice que le dijo, no, vos sos un pibe, vos no podés, sos muy chiquito. Él mirá qué grande que es, tiene 3,5 metros. Mirá que él fue guerrero de toda su vida. Vos no vas a poder, sos un nene. Sin embargo, él le contó lo que había hecho, las proezas que había hecho. Imagínense un oso más o menos mide aproximadamente parado, debe medir más o menos 2,5 metros, 3. Parado. Un león, no sé si alguna vez, acá tenemos en el zoológico leones, ¿vieron lo que es la cabeza de un león? Es enorme, es como el cuerpo nuestro, y eso que yo soy una persona grande. Imagínense un chiquito de 14 años venciendo eso. Impresionante. Terrible como él no tenía temor, porque él sabía que Jehová estaba con él. Amén. El séptimo gigante que tuvo que enfrentar David fue la burla de Goliat. Porque dice que cuando se fue a enfrentar a Goliat, le dijo, ¿qué te pensás, que soy un perro? ¿Que venís con un palo? Me imagino que hasta se burlaría en su propia cara, lo veía chiquitito. Dice que era muy bonito David, precioso, un nenito lindo. ¿Qué, soy un perro para vos? Le dice, que venís con un palo, burlándose. ¿Cuántas veces? A mí me ha pasado, hermano, he tenido que enfrentar burlas de la gente. Burlas porque uno a veces es gordito, o porque es más alto, o porque es más bajo, porque es morocho, porque es rubio. La gente se te burla. ¿Cuántas veces nos ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces, que la gente de que era chiquita, pero es un gigante que yo pude vencer, amén, como pudo vencerlo David, porque a él no le importó lo que le dijo esta persona que vociferaba y que se reía, que se burlaba. Él fue y lo confrontó,
y le dijo: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, y lo enfrentó. No importó la burla que le estaba haciendo este filisteo. El próximo gigante, el número 8, que tuvo que derribar David para poder llegar a la segunda unción, fue al gigante Goliat. Dice que estaba vestido de una forma tan extravagante este hombre, que tenía tanto, dice que él tenía puesto, dice, un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cola de malla. Una malla se ponen como una ropa hecha de hierro, como si fuera un colador. Eso era una cota de malla que se ponían. Dice que era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce, más o menos 14 kilos. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y la jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. O sea que venía armado hasta los dientes este hombre. Encima que era un gigante, venía armado hasta los dientes. Sin embargo, David, dice la palabra de Dios, que él tomó 5 piedras y con una de esas piedras, con una honda, revolvió una honda, se la tiró y se la puso en la frente y lo derribó. Y no solo que lo derribó, sino que agarró la espada al propio filisteo y le cortó la cabeza. Un nenito, chiquito. Sin embargo, para Dios era grande. Ese fue el 8º gigante que tuvo que derribar Goliat. Otro gigante que le tocó enfrentar fue los celos. Dice que cuando él venció a Goliat, David lo convocó y quiso saber quién es. Saúl lo convocó y quiso saber quién era ese joven. Y lo llamó. Y dice que lo puso también a trabajar con él, lo tenía ahí cerca de él, Saúl, porque le había agradado a este joven. Pero dice que cuando ellos salían a la batalla, que en un momento salieron a la batalla, y que cuando volvían de la batalla, dice que las mujeres se pusieron a cantar, y las mujeres decían: Saúl venció a sus 1000 y David venció a sus 10.000. Entonces dice que a Saúl le molestó de tal forma eso, que le tuvo celos a David. Y lo miraba con enojo, lo miraba con bronca, lo miraba con resentimiento. Lo miraba de una manera desagradable. Dice que él, capítulo 18, versículos 7 al 9, no lo vamos a leer, pero es lo que le estoy contando, amén. Él tuvo celos de David. Él tuvo celos de que la gente lo ponderara. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa eso? Vamos a algún lugar, llegamos a ese lugar y la gente nos mira así y empiezan a tener celos. Y aunque nosotros no hagamos nada, la gente ya empieza a mirarnos con resquemor. Sea que estemos en el trabajo, sea que estemos en una iglesia, porque a veces en las iglesias también pasa, sea donde fuéremos, hermano, aún en nuestra familia. ¿No pasó que cuando llegaste a la casa de algún familiar, de algún cuñado, de alguna persona, te empezaron a mirar la ropa que vos tenías puesta y te miraban los zapatos y decían: ¿cómo hace esta para comprarse esto si no trabaja? Y empiezan a murmurar. Porque hay celos, porque a veces hay envidia. O te ven buen mozo y dicen: ¿qué se cree que es? Se hace lindo. Pasa, hay celos, hermano, y los celos vienen muchas veces de la gente a la que nosotros nos rodea, a la gente que nosotros tenemos que interactuar. Celan lo que nosotros tenemos. En este caso, Saúl estaba celando a David. Tenía celos de las aptitudes de David. Tenía celos porque David hallaba gracia delante del pueblo, cosa que él había perdido. Saúl había perdido la gracia delante de Dios por haber sido desobediente. Pero David tenía gracia. Dios le hacía hallar gracia. Donde David iba, él marcaba una diferencia. Entonces la gente lo veía y decía: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Y era como lo ponderaban a David. Gloria a Dios. Otro gigante que tuvo que enfrentar por causa de los celos de Saúl, David, estaba todo el tiempo siendo acechado por Saúl. Lo quería matar. Porque era tanto el tormento que tenía por esos demonios que se le presentaban, que él había planificado matarlo. Y en varias oportunidades, según mi esposo, 21 veces, Saúl intentó matar a David. 21 veces.
intentó matar. Tuvo que vencer al gigante de la muerte. Tuvo que vencer al gigante de la muerte. Tuvo que vencer a esa amenaza que tenía constantemente. Amenaza que lo hizo huir. Tuvo que andar huyendo. Por 13 años huyó de Saúl, que lo quería matar. Dice que él iba y planificaba matarlo. Varias veces le tiró con lanza, lo persiguió, lo hizo perseguir por un montón de lugares con su ejército. Pero David siempre salía victorioso porque Dios tenía un plan para él. Amén. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que tenemos que vencer la muerte? ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado, hermanos, a situaciones de vida? O en nuestra vida propia o en la vida de nuestra familia. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas familiares y hemos tenido que enfrentarnos a la muerte? Porque algún familiar nuestro estaba pasando alguna dificultad y nosotros nos paramos con las armas que el Señor nos dio y comenzamos a batallar en contra de esa enfermedad. ¿Cuántas veces hemos batallado en contra de accidentes y hemos salido victoriosos? ¿Cuántas veces hemos sido guardados por Dios venciendo a la muerte? Porque dice la palabra de Dios que el Señor se llevó cautiva la cautividad, que el Señor venció a la muerte porque Él descendió al Hades y fue victorioso. La muerte, dice la palabra, ¿dónde está muerte tu aguijón?, decía Pablo. ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Porque Dios Jesucristo venció a la muerte y Él nos ha dado potestad para que también nosotros los hagamos. Nos vamos a ir en el tiempo que Dios lo tenga previsto, no antes. No antes. Gloria a Dios. Versículo, yo noté acá, 1 Samuel 19:2, ahí cuando está siendo perseguido David, y va su amigo Jonatán y le dice que su padre lo quiere matar. Amén. Otro gigante que tuvo que vencer David es la cueva de Adulam. Saben que David estaba siendo perseguido, 1 Samuel capítulo 22, después lo leen en su casa, versículos de 1 y 2. Dice que David estaba siendo perseguido por Saúl. Entonces él empezó a huir y en un momento se fue a una cueva que se llamaba la cueva de Adulam. Ese lugar, hermanos, estaba repleto de personas miserables, de personas que estaban devastadas, de gente endeudada, de gente en la que nadie creía, de gente que estaba ahí, que se había ido ahí para alejarse porque eran los más desechados, los más viles, los más inservibles, a los que nadie les tenía confianza. En esa cueva estaba metida toda esa gente. Pero saben que Dios lo llevó a David y lo que tuvo que vencer ahí fue el descrédito que tenían esas personas. Porque esas personas, nadie creía en ellos. Pero David ahí los empezó, ese tiempo que estuvo en la cueva, empezó a trabajar en ellos, empezó a hablarles, empezó a ministrarles, empezó a decirles que ellos podían, empezó a decirles que ellos iban a salir de su condición, empezó a decirles que ellos eran importantes, empezó a predicarles de su Dios. Y dice que esta gente fueron los 400 hombres que David tenía, que eran los valientes de David. Esa gente que antes había sido lo desechado, después en el libro de Crónicas, habla que ellos fueron los valientes de David. Libro de Crónicas y Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo del 8 al 39, ahí habla de los valientes de David. Esa gente desechada, David la transformó. Él venció la mentalidad de esa gente. Él los impactó por su palabra. Él les hablaba y los hizo transformarse. Y esa gente desacreditada, esa gente menospreciada, esa gente mal amada, esa gente apartada, esa gente que estaba disgregada, se transformó en los valientes de David, que fueron capaces, dice la palabra, de uno de ellos solos defender un campo de lentejas y matar no sé cuántos hombres. Ese solo hombre. Dice gente que fueron capaces de ir solamente para traerle agua a David, de meterse en pleno campamento mientras dormía la gente y sacar agua solamente para traerle a David. Él venció. Él a esa gente la hizo creer. Él a esa gente le dijo que ellos iban a poder. Él tuvo que vencer muchas cosas en la vida de esas personas. Ese fue un gran gigante, un gigante enorme, porque Él los hizo que se sintieran gente importante.